Vamos a comenzar con el estudio de la parachá de esta semana, que es la parachá Tzap. La verdad es que dentro de esta parachá podemos ver varios temas en particular. Bueno, es como en toda parachá, hay temas muy diversos, pero esta en particular tiene aspectos que están muy relacionados con la parachá Vayikra que acabamos de ver hace unos días atrás. Hay algunos que lo consideran netamente como una continuación, en donde se van profundizando algunos otros puntos que se tocan en Baikra, pero de una forma un poco más general. Aquí nosotros la vamos viendo de una forma un poco más distinta. Dentro de Chá podemos ver lo que es el sacrificio Olá, el sacrificio diario de Olá que se lleva a cabo en el templo por los sacerdotes. Tenemos el Teruma Hadesh, que es prácticamente la mitzvah de tomar un puñado de cenizas del altar. Nos vamos a encontrar con la mitzvah de mantener una llama constante en el altar. Días atrás, nosotros ya comentamos, o semanas atrás ya comentamos respecto a este tema en particular. Nos encontramos con el término de la Minhat Hinui, que es la ofrenda de iniciación de todo Cohen, la Minhat Javitim, que es la ofrenda diaria del gran sacerdote, el Shelamín de agradecimiento. También tenemos la prohibición de hacer un sacrificio con la intención de comerlo después del tiempo prescrito o fuera del lugar designado para hacerlo. Aparte de eso, nos encontramos con que no debemos comer la grasa prohibida de los animales. Y por último, también en esta paracha en particular, nos encontramos con los 7 días de inauguración del Mishkan. La verdad es que hay varios temas sumamente diversos, bien interesantes a la vez, pero yo quisiera extraer uno de los puntos de esta paracha para llevar a cabo una enseñanza práctica para nuestra vida. Y está relacionado directamente con un versículo en particular que nos habla netamente de lo que Hashem le dice a Moshe. Prácticamente dile a Aarón y a sus hijos. Vamos a ver algunos matices respecto a esa orden, a esa ordenanza, que sin duda alguna van a ir generando contenido práctico para nuestras vidas. Si bien voy a tocar algunos temas del Midrash, voy a considerar algunos conceptos de los sabios de bendita memoria, pero la idea es extraer esa enseñanza para algo práctico en nosotros, más que una paracha o un estudio histórico o un estudio relacionado directamente con, digamos, con SOT, que si bien igual los vamos a tocar, porque hay algunos puntos de la geometría que he considerado que están sumamente bien explicados, vamos a ir considerando esos aspectos prácticos que le decía hace unos momentos atrás. Quisiera retroceder un poco en este tema, no comenzar directamente con la paracha Tzap, sino que ver algunos aspectos del nombre de Aarón que es omitido en la paracha Vayikra. Hace unos días, hace una semana atrás, también nos encontramos con que en una paracha en donde también el nombre de Moshe es omitido, ¿ya? Ahí nosotros vemos el aspecto el aspecto profético de todo aquello, pero así también nosotros dimos la opinión de 2 y 3 testigos respecto a la situación misma de por qué el nombre de Moshe estaba omitido. Esto, no sé si ustedes recuerdan, fue netamente dentro de la fiesta de Hanukkah, que nos tocó prácticamente ver este tema. Y aparte de eso, vimos también uno de los comentarios, uno de los testigos, en donde habla de que el nombre de Moshe en esa oportunidad sí está, pero de una forma velada. Por lo tanto, es ahí en donde también vemos de que Moshe sí estaba preparado, sí estaba presente en ese momento en particular. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué el nombre de Aarón es omitido y se habla de otras personas y no directamente de él? Acá en la Parashá Vayikra el nombre de Aarón es omitido. Esto debido, según el Midrash,
a una especie de respuesta por parte de Hashem por el hecho de que Aarón haya participado en la construcción del becerro de oro. Independientemente de las intenciones, ¿eh? Acá podríamos ver, como dicen algunos midrashim, que prácticamente lo hizo por temor a su vida, por temor a que le pudieran hacer algo, etcétera, o bien pudo haber tenido otras intenciones para poder hacerlo. Recuerden de que independientemente que si tú tienes una buena intención, pero es mala la acción, es la acción la que pesa más que la intención. Y en este caso vamos viendo eso, de que Aarón podría haber tenido una intención para él muy correcta, pero la acción sí efectivamente fue la incorrecta. Entonces, prácticamente acá nosotros vamos viendo lo que ocurre en este punto en particular. En cierta manera, lo que nosotros vamos a analizar es el hecho de que las acciones que nosotros llevemos a cabo en nuestra vida sí van a tener una repercusión, sí o sí. Por lo tanto, es ahí en donde prácticamente se nos va a aconsejar a través de este estudio, es la toma de buenas decisiones y así también acompañado de buenas acciones. Por lo tanto, todo esto nos va a ayudar a nosotros a poder ser guiados siempre por Torah, considerar la Torah en todos nuestros caminos y en todas nuestras decisiones, para que de esa manera veamos siempre el favor de Hashem en nuestras vidas. Nosotros vemos de que en esta parachá, lo que ya es Tesab, Moshe intercede por su hermano. Recuerden de que este comentario, como les decía anteriormente, comienzo hablando de la parachá Vaikra para hacer un lineamiento con lo que es la parachá Tesab. Y es acá en donde entramos de lleno en lo que es Tesab, al momento en que Moshe intercede directamente por su hermano, de acuerdo a la situación que está pasando, o lo que vimos en Vaikra, en donde el nombre de Aarón es omitido. Entonces, en este relato en particular, nosotros vamos viendo de que Moshe aprovecha una oportunidad en donde el Eterno le está hablando prácticamente, le da a conocer como respuesta cuáles son las maderas que se pueden llevar al altar y cuáles son las maderas prohibidas de llevar al altar. Y el Midrash nos cuenta de que Moshe recibe la ordenanza de Hashem de preparar la madera para el altar, y esta es la oportunidad que Moshe considera para pedir por su hermano. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo un tema bien interesante, ¿eh? Por el hecho de que el Midrash en particular nos habla de que existe como una especie como de resentimiento por parte de Hashem al momento en que Aarón participa en esta transgresión. Por esa razón, el nombre de él es omitido en la paracha anterior. Entonces, acá en donde, por consiguiente de que Moshe aprovecha este diálogo, esta oportunidad, para poder interceder directamente por su hermano. Entonces, acá la respuesta es, todas las maderas son aptas, excepto la madera que provenga de las parras o de las ramas de los olivos. En cierta manera, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? De que ninguna de estas maderas prácticamente puede ser quemada, por el hecho de que en cierta manera se les acordó como una jerarquía. Acá ustedes pueden ver en la pantalla lo que nos sigue diciendo el Midrash. Ninguna de estas se puede quemar en el altar. Se le acordó una jerarquía honorífica debido a las frutas que producen. Las ramas de las parras no pueden ser usadas para prender fuego en el altar debido a que ellas suministran vino para los nesajim, que son las libaciones. Tampoco se puede utilizar la madera de los olivos, ya que estos producen aceite para la menorá, lo que es el candelabro, y para las ofrendas de minja. Como ustedes pueden ver, tiene podríamos considerar que son como maderas exclusivas por el fruto que dan. Yo no sé si ustedes recuerdan el relato que nosotros encontramos en el Brit Hadashah, al momento en que el Eterno se encuentra, en Yeshua se encuentra con una higuera que no está dando fruto. Entonces prácticamente lo que está diciendo es de que se corte, ya que no está dando fruto que debiese dar. Lo que nos enseña prácticamente este comentario en particular de la Torá es el hecho de que hay árboles que no pueden ser considerados para ser llevados en el altar debido a la importancia de los frutos que están ofreciendo.
Vale decir, ahí vamos a ver un poco más adelante, pero solamente a modo de resumen no vamos a profundizar respecto a la importancia y a los significados tanto del árbol de olivo, como así también de lo que es el árbol de vid. Si bien vamos a tocar algunos puntos bien interesantes, pero no nos vamos a enfocar netamente en aquello, sino que respecto a ello, extraer lo que es lo esencial para nuestras vidas, y es el hecho de que siempre debemos estar dando un fruto que va a ser prácticamente de bendición para todos aquellos que están a nuestro alrededor. No nos cansemos de aquello. En cierta manera, si el Eterno ha puesto dones, ha puesto talento en nuestra vida, y existan los frutos respecto a aquello, ¿ya? No seamos escasos en eso. Pienso de que a todos nos gusta poder estar cerca de gente que está trabajando su llamado, está trabajando sus dones. Pienso de que eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros para poder edificarnos día a día. ¿Qué tal si nosotros también pudiésemos trabajar en nuestro llamado, en nuestros dones, en los talentos que el Eterno ha puesto en nosotros, para que así también podamos ser de bendición a las personas que están buscando perfeccionar su vida? No seamos egoístas en aquello, sino que seamos dadivosos y de esa manera seguir preparándonos día a día. Algunas características del olivo en particular, nosotros vemos que este es uno de los símbolos más importantes en el judaísmo. Aquí con el aceite del olivo se hacía ¿qué cosa? Uno, se prendían las velas de Shabbat y también de las festividades. También se prendía la menorá del templo. Se ungía a los reyes y hoy en día es el escudo de Israel. En el escudo de Israel también podemos ver las hojas de olivo a los lados de una menorá. Por lo tanto, representa la luz interna de Dios que se esconde en la materia y el mundo, que Israel tiene la obligación de revelar. Prácticamente lo que nosotros estamos viendo respecto a esto es el hecho de que Israel sí tiene que ser luz a las naciones, luz a las otras naciones del mundo. Sí o sí tiene que ocurrir aquello. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender a cada uno de nosotros el rol que hay en mi vida, el rol que hay en tu vida, de que si tú te sientes identificado con el pueblo de Israel, claramente entonces tienes que sentirte identificado con sus características y así también con sus objetivos. Y uno de esos objetivos es ser luz a las naciones. Por lo tanto, si tú puedes, a lo mejor no tienes la oportunidad de estar viajando por las naciones, entregando el mensaje de la Torá, pero sí tienes un grupo de influencia o tienes un círculo de influencia el cual tú puedes prácticamente ayudar a que puedan avanzar, a que puedan crecer, a que puedan ser mejores. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo también podemos extraer de esta enseñanza algo práctico, en donde prácticamente se nos puede decir de que eh, eh, debemos ser luz a las naciones. Y eso es un relato directamente que está muy alineado con nuestro Mashiach Yeshua. ¿Por qué es ser luz a las naciones? ¿Por qué se habla de ese relato en el Brit Hadashah relacionado directamente con Mashiach? Porque Mashiach vivía Torah, enseñaba Torah, actuaba bajo la Torah. Si nosotros tenemos una vida en Torah, hablamos Torah y actuamos en Torah, prácticamente nosotros tenemos que ser luz a aquellos que están directamente en la oscuridad. Aparte de eso, tenemos el concepto mismo de la vid y uno de los árboles más emblemáticos de la Torá, pues de ella sale el vino que es consumido en los eventos especiales de nuestro pueblo. Con este producto hacemos el kiddush, lo que acabamos de hacer en este inicio de Shabbat, que es la santificación del día. Incluso con el vino se hacían las libaciones y se acompañaban los sacrificios que se hacían directamente en el templo. Y a través de esta bebida salen a la luz los secretos. Nos hace ver una cara de la realidad que no era evidente. Nos hace encontrar el interior a aquello que se esconde bajo las máscaras sociales y lo aparente. Por lo tanto, a través del vino prácticamente la persona se puede mostrar tal cual es, dejando fuera las caretas, dejando fuera todas esas máscaras y mostrando lo que en esencia es. Hay un dicho que dice de que una persona ebria, tanto los ebrios como los niños, sé que la comparación es un poco extraña, no estoy comparando un ebrio con un niño en ningún momento, pero lo que sí en una cualidad que dicen de que tanto estas personas que están ebrias como los niños son los que dicen la verdad. O sea, una persona bajo directamente los efectos del alcohol
no tiene la capacidad de quizás mantener una mentira o mantener algo que siempre podría manejar, poner una careta, etcétera, sino que va a mostrar efectivamente lo que es. Acá por ningún momento ni motivo se está aconsejando que la persona llegue a eso, todo lo contrario, siempre que la persona se mantenga sobria. Que si sabe que si tiene problemas con el alcohol o con el vino en particular, que se aleje, que no consuma esa bebida para que evite situaciones, evite problemas y pueda tener claramente un autocuidado, ¿ya? En este punto en particular, nosotros vamos viendo algo bien interesante y es el hecho de que el Eterno tiene especial cuidado en estos dos tipos de árboles. Por esa razón, también nosotros debemos entender la eficacia y el amor que, más que la eficacia, es el amor que el Eterno ha puesto en cada uno de nosotros, que nos considere y en esa consideración que Él tiene, poder ver esa manifestación de amor que nos permite a cada uno de nosotros poder estar dando fruto constante. Y si no lo estamos dando, bueno, preparémonos, sigámonos preparando, avancemos para que de esa manera nosotros también podamos ver esos frutos agradables que están saliendo directamente de nuestras vidas. La Torá revela lo oculto del mundo, ¿ya? Y al igual que el vino, el conocimiento que trae al hombre lo puede ayudar a crecer y conocer la profundidad de Dios, conocer su interior y su espiritualidad, o por el contrario, usar la Torá como máscara y revelar lo peor de su carácter, así como el vino puede traer alegría o amargura a quien lo bebe. ¿Bien? Por esa razón, mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Y más que cuidado en tener que estar ocultando cosas, siempre vayan con la frente, la verdad adelante, ¿ya? Para que después no digan de que sobrios dices algo y cuando no lo estás, dices la verdad. La verdad que el consejo es que nunca llegues a estar ebrio, no lo permitas en tu vida. Eso va a generar prácticamente de que te pongas en vergüenza y te pongas en peligro y puedas avergonzar a otros que están a tu alrededor. Mientras que estás sobrio, mientras que estás en todos tus cabales, claramente puede ser de mayor bendición para los que están a tu alrededor. Acá nosotros, antes de ir a Vaikra y Tzap, esa diferencia que vamos a analizar, recordemos lo que estábamos viendo anteriormente, antes de entrar a este paréntesis que es el árbol del olivo, la madera del olivo, como así también de la vid. Y es el hecho de que la defensa que hace Moshe en favor de la vida de Aarón. El Midrash nos dice de inmediato Moshe le replicó, Rey del universo, según tus palabras, pareciera que una persona merece respeto solo si produce frutos valiosos. Por eso lo estoy alineando a los frutos valiosos que da la vid y a los frutos valiosos que da el árbol de olivos. Entonces, acá nosotros vamos viendo de que honraste a la parra y al olivo por lo que producían. Entonces, ¿no deberías tratar a Aarón de una manera honorable y dirigirte a él en forma directa y dejar de lado tu ira hacia él después de que éste educó a sus hijos y los mismos son tan valiosos? Una pregunta bien directa, una pregunta valiente. eh, la pregunta es si fue aceptada este argumento o no. El Midrash nos sigue diciendo de que el Eterno sí aceptó este argumento. Y dice el Midrash, acepto tu argumento, admitió el Todopoderoso. Él demostró su asentimiento al comenzar la paracha de Tzap con las palabras ordena a Aarón y a sus hijos. Por eso está relacionado directamente con estos primeros versículos. Ordena a Aarón y a sus hijos. O sea, prácticamente aquí nosotros vamos viendo que nuevamente aparece el nombre de Aarón, en donde prácticamente a través de la intervención de Moshe, es acá en donde vamos viendo como una rectificación, ¿ya? Que ocurre por el favor de la vida de Aarón, por el hecho de haber no pertenecido, sino que haber ayudado, por así decirlo,
a lo que era la construcción del becerro de oro. Si nosotros nos vamos al al Hiskuni, explica que la Parashá Vaikra incorpora preceptos concernientes a los sacrificios que atañen a la nación en su totalidad. O sea, prácticamente no está hablando de algo muy general. Por otro lado, Tzaf trata principalmente aquellas mitzvot que han quedado en el dominio de los Kohanim. Esto se especifica en la frase introductoria de esta Parashá. Por lo tanto, por eso tiene un lineamiento muy potente, muy bueno, pero es acá en donde se está profundizando aún más, ¿ya? La parashá anterior vemos los aspectos generales y ahora mucho más los aspectos específicos y sobre todo que están dados directamente a lo que atañe directamente a los sacerdotes. Por esa razón en particular, para la próxima parashá, que vamos a ver de esta semana que viene a la próxima, porque recuerden de que estamos a puertas de Pesaj, maravillosa fiesta que vamos a tener junto a nuestro pueblo. Entonces, ya para la próxima parachá, que es la parachá Shemini, nos está hablando prácticamente de los acontecimientos del octavo día, prácticamente de la inauguración del Mishkan. Y es ahí en donde prácticamente nosotros vamos a ir viendo un sinnúmero de información. La verdad es que Chemini en particular es una parashá con demasiada información y que prácticamente también está dada a los sacerdotes, a los Kohanim, de acuerdo a cómo deben llevar a cabo todo el servicio en el Mishkan. La verdad es que todas estas parashot en particular están muy alineadas como tal, y es ahí en donde nos vamos dando cuenta de cómo se va profundizando entre estas últimas parashot lo que es netamente las acciones que deben llevar a cabo en el Mishkan. Acá vemos, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. Este holocausto asciende y conecta a la congregación de Israel en lo alto y su Bekut, que es la adhesión con el mundo por venir, que es Biná, para que todo sea uno, es una sola conexión con alegría, y debido a que asciende a Biná, está escrito, esta es la ley, el aspecto masculino y femenino juntos, Sa y Malhut, la Torah escrita y la Torah oral, elevándose con amor hasta Biná, pues esta es Malhut, la Torah oral, y la ley es Sa, que es la Torah escrita. ¿Por qué tomo este extracto? ¿Ya? Por el hecho de que toda esta parashá en particular está profundizando lo que ya hablamos en Vaikra, y que es una conexión, o sea, cuál era lo que hablamos en la parashá anterior, cuál es la forma en que nosotros nos acercamos a Hashem, o en este punto en particular, por qué el Eterno establece los korbanot para que el pueblo se pueda acercar a él. Y es acá en donde vamos profundizando este aspecto. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos están hablando en este concepto? Acá estamos aprendiendo de la forma en que nos podemos acercar a Hashem. Tú y yo nos podemos acercar a Hashem de acuerdo a cuánta Torah estamos guardando en nuestra vida, a cuántas mitzvot estamos guardándose en nuestra vida, y de esa manera nosotros vamos a ir viendo hasta qué punto estamos cercanos al Eterno y hasta qué punto nosotros estamos alejados de Él. Entonces, ¿de qué forma es ordenada nuestra vida? Tiene que existir alguna forma en particular. Si tú dices, bueno, que yo estoy en Torah, eso quiere decir de que prácticamente tú estás eh, llevando una vida kadosh, o tratando de llevar una vida kadosh, tratando de acercarte cada día más a Él, y eso prácticamente se ve en tus frutos. Pero en este punto, tú podrías considerar de que tu vida está siendo ordenada. ¿De qué forma tú piensas o crees de que tu vida está siendo ordenada? Y netamente es a través de las mitzvot. Entonces, si tú no conoces qué son las mitzvot, que son los mandamientos, por así decirlo, si tú no conoces lo que está escrito en la Torá, ¿cómo puedes guardar algo que no conoces? ¿Cómo puedes guardar algo o considerar algo en tu vida de lo cual tú no tienes información? Por esa razón, se nos habla de este punto. Prácticamente de que si tú quieres tener una vida, o yo quiero tener una vida, mayor consagración al Eterno, entonces no solamente tengo que capacitarme, educarme
y así también disciplinarme para poder entender y estudiar lo que la palabra, lo que la Torá me está diciendo para yo poder guardarla, sino que también tengo que tener el entendimiento de aquello, entender el por qué, porque todos nuestros actos tienen consecuencias y esos actos tienen que estar prácticamente alineados a lo que el Eterno nos ha dicho para que de esa manera no tengamos que estar lamentando situaciones futuras que no solamente quizás podrían perjudicarnos a nosotros, sino que también a quienes están a nuestro alrededor. En caso particular de esta parachá podemos ver que este orden o esta orden es a través de la obediencia, la acción y no por intenciones o emociones. Lo que pasa acá es clarísimo. Hay muchas personas que tienen la emoción de poder guardar la Torá, se emocionan con la Torá, se emocionan con conocer más, pero no aplican esos conceptos a sus vidas y siguen viviendo de la misma manera. Ojo, acá nadie está juzgando a otros, no, se está planteando una situación. Por lo tanto, lo que nosotros vamos viendo acá prácticamente es una ordenanza. Dile a Aarón y a sus hijos, esto tienen que hacer. Y nos encontramos en que la paracha, en que la Torá en particular, en más de una oportunidad, valga la redundancia, nos está diciendo lo que nosotros debemos hacer. Por lo tanto, lo que entendemos de que es acá, de que nuestra vida está siendo ordenada no por conocer las mitzvot, sino que por aplicarlas. No porque hayan sido oídas por nuestros oídos, sino que porque están siendo hechas con nuestro ser. Y eso es lo que está ordenando nuestras vidas. Cuando tú ves a una persona con una vida desordenada, es porque está actuando en contra de Torá. Pero nadie que esté actuando en favor de la Torá, alineado a la Torá, se puede decir de que tiene una vida desordenada, sino que todo lo contrario. Es ahí una persona que guarda Torá, está teniendo una vida de orden delante de Hashem. Actuar en pureza le permite al hombre llegar a otro nivel interior, lo cual le da un real sentido a todo lo que hace, o es en el escenario de, es en el escenario de esta tierra. ¿Qué quiere decir todo aquello? De que mientras más Torah, más santificación va a haber también en la vida de la persona, porque es ahí en donde va a entender qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, qué le conviene hacer, qué es lo que no le conviene hacer. ¿Se recuerda lo que dice el Brit Hadashah? Al hombre todo es lícito, le es lícito todo, pero no todo le conviene. Acá no estamos hablando directamente de que te están obligando a no hacer algo, o sea, está la ordenanza con sus consecuencias. Pero recordemos de que está el libre albedrío de la persona, y es a ella la que decide si hacer o no hacer. En ese libre albedrío en particular, prácticamente nosotros nos encontramos en este escenario. Hace unos días atrás hablaba con una persona y hablábamos respecto al aspecto que nos dice Rab Shaul en una de sus cartas, que la ley de la Torá está en su mente, pero la ley del pecado está en sus miembros, que prácticamente lo llevan a caer, a transgredir o a pecar. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando respecto a aquello, a las dos almas que están en el cuerpo, de acuerdo a comentarios rabínicos, el alma divina, como así también lo que es el alma que está relacionada con los aspectos más naturales o carnales en la vida de la persona? Y es ahí en donde prácticamente había como una lucha, una oposición entre ambos para ver quién es el que influenciaba más, qué alma influencia más en la vida de la persona. Sin lugar a duda, nosotros sabemos de qué forma podemos potenciar el alma divina en nosotros más que el alma que está relacionada directamente con los aspectos de esta tierra o por los aspectos de esta carne, de este cuerpo. ¿Por qué no se quiere alinear directamente a lo que es el alma divina? Porque sabe que no tiene herencia y los aspectos de esta alma más carnal o que relacionada a la carne, claramente va a ser transformada al momento en que el alma divina pueda generar influencia en la otra. Eso mismo está generando prácticamente de que nuestra mente sea un escenario espiritual de guerra, como así también nuestra vida en particular. Ese es el punto, de que si nosotros, de acuerdo a quién le demos más influencia, es el resultado que vamos a tener en nuestra vida. Por lo tanto, acá lo que se nos aconseja netamente es poder ser muy sabios en qué nosotros estamos poniendo atención
con qué nosotros estamos alimentándonos, cuáles son las influencias que están en nuestra vida, para que de esa manera podamos tener resultados en nuestra vida. Vamos viendo algunos aspectos de Tzab en la gematría, que son aspectos bien interesantes que vi. Si nosotros nos vamos al valor numérico de Tzab, vamos a ver algunos conceptos más técnicos, las diferentes consonantes que forman la palabra Tzab. Nosotros podemos ver ahí netamente una tzadi que tiene un valor numérico de 90, como así también una bab que tiene un valor numérico de 6. Ahí nosotros vamos viendo un valor numérico de 96. Acá nosotros vamos viendo este método que es el Mishpar Hebraji. Hace unos Shabbat atrás estuvimos analizando estos puntos de la gematría y fue bastante interesante ese tema, en donde cada consonante hebrea tiene un valor numérico, los valores suman 96, pero también tenemos otro concepto como tal. Si podemos dividir el 9 con el 6 y lo sumamos nos da 15. Entonces, y si descomprimimos el número 15 en particular en 1 más un 5, nos da lo que es un 6. A esto nosotros le llamamos lo que es el valor absoluto simple. Y del valor absoluto surge la consonante Bab, que tiene un valor numérico 6, y que dentro de los significados que tiene es toma, unión y atracción. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos entendiendo a través de la gematría? De esta ordenanza, de las ordenanzas de las mitzvot en nuestra vida, lo que nos está llevando es a ser un ejad con el Eterno. ¿Se acuerdan cuando nuestro Mashiach dijo yo soy uno con el Padre? Eso es lo que se está generando. Hay una atracción, una unión, un ejad, que permite prácticamente de que nuestra vida espiritual, el alma divina que está en nosotros, tenga mayor influencia en todas nuestras decisiones, acciones, carácter, hábitos, etcétera, lo que hemos hablado más de una oportunidad. Y a través de la gematría nosotros vamos entendiendo ese punto en particular. Habíamos analizado dentro de los puntos el número 15 y este método es llamado el Mishpar Siduri, en donde cada consonante hebrea tiene un valor ordinal del 1 al 22. Recuerden eso relacionado directamente con el Aleph Tab. Es decir, que de acuerdo al orden que aparece en el alefato hebreo y en el caso del Sab, tenemos una Samech también, ¿ya? Que tiene la SAMEC dentro de los conceptos que nosotros analizamos, está lo que es el rescate, lo que es la guarnición, lo que es la SUKA. Por lo tanto, a través de esta parashá en particular, nosotros también estamos viendo de que existe como una protección y un rescate para nuestra vida al momento en que somos obedientes en llevar a cabo y en guardar las mitzvot que el Eterno nos dice que debemos guardar. Por lo tanto, acá ustedes se pueden dar cuenta, lo que conlleva a la persona guardar mitzvot siempre va a ser de edificación y va a ser de bendición para la vida. Sigamos con la gematría de 96 y a este proceso se le llama en gematría el Imha Otiot. Al valor numérico 96 se le agrega el valor de la cantidad de letras que forman la palabra. En este caso tenemos una Sadi y una Bab que serían 2, dando como resultado el valor de 96 más 2, 98. Si nosotros derivamos todo aquello, nosotros vamos viendo de que el 9 más 8 tiene un valor de 17 y si de nuevo generamos una derivada respecto a esto, si dividimos este número, más bien dicho, tenemos un valor numérico de 8. Y el valor absoluto de la Het que está ahí es amarre, templanza y dedicación. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vemos también como resultado de guardar la mitzvot? Prácticamente es un resultado que llega a nuestra vida de tener shalom, de tener paz, de tener tranquilidad, de tener equilibrio y prácticamente una conexión a la dedicación de las cosas que están relacionadas directamente con el servicio de Hashem. Por lo tanto, como ustedes pueden ver nuevamente a través de la gematría, lo que ocurre en la vida de la persona guardando una mitzvah netamente está relacionado con una bendición en el interior y que eso se puede proyectar al exterior también. En otro proceso en gematría llamado el Mishpar Kafur, los valores de las consonantes se multiplican.
Cada consonante se reduce hasta su valor simple. Tenemos una Bab de número 6 y también ahí tenemos lo que es la Tzadik, que es el número 90. Y si se multiplican los valores prácticamente del 6 por el 9, 54. El 5 por el 4 nos da 20 y es el resultado de la CAF, que está relacionado con obra, está relacionado con mano y está relacionado con abundancia. Todo aquel que está guardando Torah es bendecido. Toda persona que está en Torah es bendecido. Por lo tanto, es ahí en donde prácticamente vamos viendo lo que es el resultado de vida de las personas que estamos guardando Torah. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? No solamente tome la bendición en un aspecto, la bendición del Eterno es amplia en todos los aspectos de nuestra vida y debemos darnos cuenta de todo aquello. O sea, tener un trabajo, tener una casa, tener salud, tener una familia, tener amigos, tener una comunidad, tener una cajal, una quejilat, una sinagoga, lo que tú tengas o lo que tú participes ya es una bendición del Eterno. O sea, ve todos los aspectos de tu vida y ven en cómo eres bendecido en todos esos aspectos. En otro proceso en gematría llamado también el Mishpar Katán, los valores de las consonantes se suman. Cada consonante se reduce hasta su valor más simple, el 6 que es la Bab, la Sadi que es el 90, y ahí nosotros estamos también estamos descomprimiendo lo que es el 0 en particular ahí. Tenemos el 6 más 9 que es 15 y al sumar estos valores nos da 15, ¿ya? Que nosotros estamos viendo de que está la letra Tet y así también la letra Vav. Entonces, si descomprimimos nuevamente ese 15 en 1 más 5 nos da 6 y nuevamente volvemos a la Vav. Como ustedes pueden ver, a través de la gematría también se nos está llevando a un punto en particular que es la Vav, el cual nosotros ya vimos su significado anteriormente. Entonces, ¿cuál es la verdadera ordenanza de todo esto, de lo que el Eterno nos está diciendo? Lo que interpretamos en esta parashá es tener real cuidado en las decisiones que tomamos y lo que hacemos en nuestros grupos de amistades. No solamente en forma interna, sino que también en los grupos o en los núcleos o en los círculos que nosotros prácticamente participamos. Porque de acuerdo a aquello, prácticamente nosotros lo que estamos analizando, estamos viendo de que es muy relevante lo que tú decidas y lo que tú hagas. La decisión que tú tomes o te acerca o te aleja del Eterno. No hay un término medio. Por lo tanto, mucha más sabiduría respecto a esta ordenanza. O sea, a través de lo que el Eterno le está diciendo a Moshe, que le diga a Aarón y a sus hijos, lo que le está diciendo, oye, quiero que el pueblo cada día se acerque más a mí haciendo esto. La ordenanza para nuestra vida a través de esta parachá en particular. Quiero no sé, que Pedro, Juan, Diego se acerquen a mí a través de hacer esto, de guardar esto. Esa es la forma. Por lo tanto, el núcleo como tal de esta parachá, de esta ordenanza es cuidado con tus decisiones, cuidado con tus acciones, para que de esa manera puedas pensar dos veces las cosas antes de hacerlas y así puedas tener una cercanía y un alejamiento del Eterno. No podemos tener dualidad en nuestra forma de actuar. No podemos permitir que nuestras acciones provoquen grietas o provoquen daño a nuestras vidas y menos en la vida de los demás. No podemos permitir que las acciones interrumpan los planes que están establecidos para nuestra vida. Y no podemos permitir, o los que entendemos prácticamente que a través de la gematría es el consejo de pensar dos veces las cosas antes de hacerlas. Por esa razón en particular, lo que podemos extraer de forma práctica para nuestra vida, lo que nos está diciendo ese versículo que analizamos, no solamente como una rectificación de un perdón a Aarón por el hecho de que su nombre no había sido mencionado anteriormente, sino que también lo que está llevando a cabo lo que estamos llevando a cabo en nuestra vida, si efectivamente está siendo de bendición o simplemente nos está alejando del Eterno. Por eso, ¿de qué forma lo podemos hacer? Manteniéndonos en la Torá. Debemos mantenernos en la Torá para ser la ofrenda olá. ¿Se acuerdan de que la primero que estamos hablando en esta parachá está relacionada con la olá?
la que se consume completamente y provoca un grato olor delante de la presencia de Hashem. Por lo tanto, debemos procurar de que siempre nuestra vida, nuestras palabras, decisiones, acciones, carácter, hábito, todo aquello pueda llegar como un olor agradable ante su presencia. Ser ofrenda significa hacer la voluntad de Hashem en nuestras decisiones y en nuestras acciones diarias. O sea, si tú dices, quiero ser una ofrenda para Él, tienes que hacer la voluntad del Eterno. Y para conocer la voluntad del Eterno, tienes que mantenerte en Torah, conocer las mitzvot, para que de esa manera sepas lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Un obstáculo actúa como como una contención de algo. Generalmente es perjudicial. Por lo tanto, trata de analizar cuáles son los obstáculos que se están presentando en tu vida, trata de manejarlos para que de esa manera puedan bajar, puedan desaparecer o puedas hacerle el quite y de esa manera seguir avanzando para que nadie pueda entorpecer o meterse en el plan que el Eterno ha destinado para tu vida. Nosotros vemos de que esto nos lleva al lugar al cual debemos pertenecer. Conocer las mitzvot, conocer la Torá, conocer todo aquello que el Eterno ha establecido en su palabra, nos permite permanecer en el lugar correcto del cual nosotros somos. Uno permanece en el lugar correcto por medio de la práctica y la obediencia de las mitzvot, que son los mandamientos. La profundidad moral que debe tener cada persona permitirá que se invaliden todos aquellos aspectos que llevan a la persona directamente a lo que es la mediocridad. Por lo tanto, para terminar, como consejo, recuerda, en esta paracha en particular se nos habló directamente de una rectificación en el caso de Aarón. Aparte de eso, cómo debemos llevar nuestras vidas, cuál es la importancia de la ofrenda olá y cómo nosotros podemos ser una ofrenda olá. Y así también mucho cuidado con las decisiones y con las acciones que llevemos a cabo, porque eso nos permitirá o alejarnos o acercarnos al propósito del Eterno y también al Eterno. Por esa razón, como decíamos en la paracha anterior, a través de los korbanot nos acercamos al Eterno. En esta paracha en particular se nos está diciendo más específicamente de qué forma podemos acercarnos más y más a Él. Por lo tanto, que en este Shabbat el Eterno nos permita acercarnos más y más a Él y que todos los aspectos de nuestra vida puedan estar subyugados a su voluntad para que de esa manera cada día podamos agradarle más y que nuestra vida pueda llegar como un agradable olor ante su presencia. Que el Eterno les bendiga grandemente y que puedan seguir disfrutando de este hermoso Shabbat. Shabbat Shalom a todos.